agradecerle al Inca Garcilaso pues la colaboración que tiene con el Instituto Cervantes y la organización de actividades culturales que nos acercan a la cultura peruana. En este caso, pues nos ofrecen una mirada a la vanguardia peruana, a la vanguardia de origen indígena, a la vanguardia de Puna. Y bueno, le agradezco a Alonso su colaboración siempre y que nos ofrezca hoy la posibilidad de conversar con el profesor Dante Cayo, visitante ilustre del mundo universitario y representante de la Universidad de San Agustín de Arequipa, y con la profesora Marta Ortiz, profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma, con la que siempre es un gusto colaborar. Muchas gracias, Alonso Ruiz Rosa, y te dejo la palabra para que coordines esta conversación. Muchas gracias, Luis. Señor director del Instituto Cervantes, señoras y señores, queridos amigos, para el Centro Cultural Inca Garcilaso, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y para la Embajada del Perú en España, es desde luego muy grato poder iniciar este año nuestras actividades en el marco del convenio de colaboración que tenemos con el Instituto Cervantes, permitiendo esta conversación en realidad entre la profesora Marta Ortiz Canseco, que es una querida amiga nuestra, que colabora mucho con las actividades en torno a la poesía peruana que hacemos en este instituto y que además es una reconocida peruanista, y el profesor catedrático de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Dante Cayo, que ha venido especialmente. El tema de esta noche creo que es especialmente interesante y al mismo tiempo quizás no tan conocido como debiera serlo en España. El año pasado, en ocasión de la presencia del Perú como invitado de honor en Arco, Madrid, hubo una magnífica exposición en el Museo Reina Sofía sobre la revista Mauta, que se llamó Amauta, Redes de Vanguardia, y que fue curada pues, por el Museo de Arte de Lima, por Natalia Magluf, etcétera, que permitió que el público español apreciara mucho la extraordinaria relevancia de la vanguardia, de los movimientos de vanguardia artísticos y también políticos en el Perú de los años 20, muy involucrados con todo el movimiento vanguardista de América Latina y en realidad del mundo. En el caso específico del Perú hay un fenómeno muy particular que es la vanguardia puneña dentro de esta gran corriente de vanguardia. Y el profesor Dante Cayo tuvo la magnífica idea hace algunos pocos años, muy pocos en realidad, de hacer esta edición facsimilar del famoso Boletín Titicaca que se publicó en Puno en los años 20. Yo quisiera empezar este diálogo preguntándole a Dante ¿cómo así se le ocurrió? ¿Cómo consiguió estos ejemplares? ¿De dónde sale esta iniciativa tan buena? Muy bien, buenas noches. Agradecer al Instituto Cervantes por esta invitación y también al Instituto Inca, Centro Inca Garcilaso de la Vega y a la Embajada del Perú en España. Es importante indicar, miren, ya estamos casi a 100 años de la publicación del Boletín Titicaca, una revista de vanguardia que se edita en el Perú entre 1926 y 1930. Pero antes estos extraordinarios escritores de la vanguardia puneña, bajo la dirección de Gamaliel Churata, editaron otra revista, muchachos aún de 16, 17, 18 años, denominado La TEA. La TEA 1917-1920, justamente el 22 de febrero de este año, se cumpliría o se cumple 100 años, el centenario de la publicación del último número de La TEA. En esta primera revista de La TEA, antes de comentar el boletín,
publican escritores de la talla, por ejemplo, de Rubén Darío, de Alberto Hidalgo, un gran poeta arequipeño nominado al Premio Nobel en la década del 20, pero también publican poemas y relatos extraordinarios Abraham Valdelomar, Chocano, entre otros. ¿Cómo es que conseguimos nosotros el Boletín Titicaca? Miren, casi 90 años de la presentación y tenemos en el mundo, en América y en Europa, la edición facsimilar que edita la Universidad Nacional de San Agustín. Justamente esta es una tesis de bachiller en literatura y lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín y encontramos en la biblioteca de nuestro padre en Puno, en Azángaro, la edición completa del Boletín Titicaca que pusimos a luz a la crítica literaria de América y Europa. Y hoy, gracias seguramente a la publicación de esta edición, se conoce con mayor profundidad el trabajo realizado por uno de los escritores más importantes, al igual que Vallejo, de la vanguardia en el Perú. Estamos hablando de Arturo Peralta Miranda, más conocido, el autor del Pez de Oro, como Gamaliel Churata, ¿no? Esa es más o menos la historia del boletín. La génesis de esta publicación. Sí, bueno, yo creo que hay que darle énfasis a esta publicación de este facsímil. Para empezar, yo tengo que decirte, Dante, que conseguí el facsímil del año 2004, cuando yo estuve en Perú investigando. No se conseguía en ningún sitio. De hecho, yo hice mucho trabajo de investigación en la Biblioteca Nacional del Perú y allí ni siquiera tenían la colección completa. Y tuve que comprar este facsímil en Arequipa, que lo encontré de milagro en una librería perdida en Arequipa. Así que, fíjate, para mí como investigadora fue una maravilla encontrar esa edición y cuando vi que volvías a sacar la edición, pues para mí fue una gran alegría. Y hago hincapié porque pues, la gente, quienes habéis llegado primeros, habéis conseguido un ejemplar gratuito y quiero que entiendan la importancia que tiene tener este facsímil, ¿no? Que no se encuentra en cualquier lado y es una joya bibliográfica, ¿no? Una joya de la historia literaria del Perú. Me estaba comentando Dante que tiene también la revista Latea completa, ¿no? Como ha mencionado, y bueno, pues sería estupendísimo que se haga una edición facsímil también de Latea, porque realmente en mis años de investigación en la Biblioteca Nacional del Perú era muy complicado encontrar las primeras ediciones y si las tenían en la Biblioteca Nacional no te las enseñaban muchas veces, ¿no? Porque era único ejemplar, no se podía acceder, así que cualquier contribución es una maravilla para los investigadores. Antes de empezar a hablar del contenido de esta revista, yo creo que valdría la pena si podemos conversar un poquito sobre la formación de este grupo que va a animar en Puno la famosa vanguardia indigenista de Puno, que se va a expresar a través de este boletín. Entiendo que un pedagogo puneño llamado José Antonio Encinas, una gran figura de la cultura educativa en el Perú, porque llegó a ser el rector reformador de la Universidad de San Marcos, pero este pedagogo, una vez egresado de la Escuela Normal, si no me equivoco, que fundó el recordado ministro Jorge Polar, abuelo, por cierto, del crítico, de dos críticos de la Universidad de San Agustín muy destacados, Antonio y Jorge Cornejo Polar. Encinas viaja a Puno, regresa a Puno y dirige una escuela fiscal. Y en esa escuela se forman estos que después serán grandes figuras de la vanguardia, empezando por los hermanos Peralta Miranda, ¿no es cierto?, Arturo y Alejandro, que también es un poeta muy destacado. Inclusive hay otro que es un grabador, que tiene un seudónimo que hay grabados de él, y otras figuras. Emilio Romero, por ejemplo, que será ministro de Fomento, de Educación, si no me equivoco, también una figura muy interesante de la política peruana. Inocencio Mamani, que es el único que yo alcancé a conocer de esos vanguardistas puneños que vivía en Puno. Tenía una casa muy bonita, con un busto de Churata, recuerdo. Y en fin, otras figuras. No sé si podrías, Dante, hablar un poco de esta escuela, de esta formación de los... Bueno, efectivamente, creo que todos sabemos de que la vanguardia en América y en Europa surge entre 1900 a 1930, ¿no?
En el Perú tenemos grandes figuras. Miren, en el norte del Perú, la gran figura de César Vallejo, Alcides Espelucín, y en Lima la figura, por ejemplo, de Colónida, la revista Colónida, a través de Valdelomar. ¿Y qué pasaba en el sur? ¿Cómo era posible que las influencias de la vanguardia europea se den en Puno y en el Perú? Quizá con algunas diferencias. Ellos buscaban un arte nuevo, no solo desde el punto de vista del lenguaje, sino también desde el punto de vista de los temas. ¿Quién fue José Antonio Encinas? El autor de Escuela Nueva en el Perú, maestro en Puno en la escuelita 881, donde se educan Arturo Peralta Miranda, el autor del Pez de Oro, Alejandro Peralta, el autor del gran poemario Ande, que en este momento tenemos una edición aquí, Marta, pero también Emilio Romero, Emilio Vázquez, Inocencio Mamani, entre otros. Estos muchachos estudiaron en la escuelita 881 gracias al gran trabajo realizado por el maestro Encinas, prácticamente el autor del aprendizaje significativo en el Perú. Entonces, gracias a esta pedagogía de Encinas, surge este grupo de intelectuales puneños. ¿Quiénes son? Fundamentalmente Arturo Peralta Miranda. Este grupo de intelectuales en Puno empezó en la TEA, en los 13 números de la TEA, con una poética modernista, el arte en sí, para el cenáculo de los elegidos. Pero los temas desde el punto de vista formal en relación al problema del Ande evocan al poblador de esos parajes que están abandonados en la miseria y en el hambre, pero no desde el punto de vista formal, sino fundamentalmente desde el punto de vista humano. Ven el abandono, ven la miseria, en aras indudablemente de la reivindicación, temas del modernismo ya final. Entonces estamos hablando de jóvenes que se forman gracias al magisterio de uno de los pedagogos más importantes del Perú. Estamos hablando de don José Antonio Encinas. Claro. No sé si quieres decir algo. Pues sí, para insistir también un poco en la importancia del surgimiento de este grupo, bueno, pues como comentaba Alonso, en esa época es cuando, bueno, el famoso oncenio de Leguía, ¿no?, que va del 19 al 30, quizá unos años antes. Bueno, en Leguía una de las cosas de las que más se destacan es la construcción que hizo de carreteras, caminos, etcétera, ¿no? Un elemento que es importante a la hora de conectar, ¿no? El Perú había sido un país muy centralista, muy centralizado en la capital, en Lima, y en los años 10 empieza a haber movimiento en las provincias, ¿no? Me gusta destacar a mí la figura de Abraham Valdelomar, que lo ha mencionado ya Dante, porque Valdelomar, una de las cosas que hizo más importantes fueron las giras, que hacía giras y hacía discursos por las provincias, ¿no? Valdelomar era un poeta, narrador, ensayista, un performer, ¿no? Podríamos hablar del primer dandy del Perú, el primer performer, una especie de Valdelomar peruano, o sea, perdón, de Baudelaire peruano, ¿no? Me gusta pensarlo así. Valdelomar dio muchas conferencias en provincias y sus propias conferencias eran también performáticas, ¿no? Valdelomar estuvo en Puno, fue uno de los maestros de este grupo y efectivamente la TEA, que se publicó en los años 10, a finales de la década de los 10, pues bebe mucho de la revista Colónida, que fue una revista que hizo Valdelomar en el año 16. Lo insólito de este grupo en Puno es, bueno, pues precisamente cómo la región de Puno era una región casi completamente aislada. Como ya saben ustedes, Puno está casi a 4.000 metros de altura, con un clima muy violento, muy inhóspito, ¿no? Y, bueno, pues es uno de los departamentos con mayor población indígena y con mayor analfabetismo, sobre todo en esa época. Es un milagro que no había universidad, ¿no? Creo que haber leído que solo había un colegio de enseñanza secundaria y, sin embargo, este grupo de intelectual surgió. El surgimiento de un grupo de este tipo de grupos intelectuales, que también se dio en Trujillo, al que pertenecía César Vallejo, el grupo llamado Grupo Norte, eso. Este grupo de los puneños se llamaba Bohemia Andina, ¿no? Para que vean ustedes también la influencia que tuvo, pues, el modernismo, efectivamente, la cuestión del dandy, del decadentismo, etc.
En lo que decía era que este surgimiento de grupos intelectuales en provincias que dialogan cara a cara con los grupos intelectuales limeños no es una casualidad, es decir, surgen grupos donde efectivamente hay posibilidades. Por ejemplo, este maestro Encinas, por ejemplo, lo que comentaba sobre la construcción de carreteras, muchas reformas y denuncias, huelgas en las universidades, etc. Es decir, que es un momento en los años 10 y 20 de mucho movimiento social en el Perú que permite este diálogo entre provincias y capital. Y por eso el Boletín Titicaca puede surgir y por eso el Boletín Titicaca se pone al nivel de revistas como Amauta, ¿no?, en ese momento. Claro, creo que también es importante en este contexto, digamos, sociopolítico, cultural que esbozas, recordar que efectivamente la región surandina del Perú y en particular Puno experimenta en esos años grandes rebeliones campesinas contra un gamonalismo pues, espantoso, desde todo punto de vista execrable, y al mismo tiempo es una sociedad donde si bien hay una enorme pobreza y mucha descompensación social, etcétera, hay algunas figuras que tienen vínculos muy cercanos con las expresiones culturales más sofisticadas de Europa. Citaré solo dos casos que son muy curiosos. Uno es el del padre del poeta Carlos Oquendo de Amat, una de las figuras más importantes de la vanguardia en la poesía americana. El padre de Oquendo, el doctor Oquendo, es un médico puneño que se forma en París y regresa de París a estudiar, a ejercer la medicina en Puno. Va lleno de novedades, por supuesto, parisinas. El hijo va a ser un joven que va a Lima, es una familia pues antigua, emparentada de algún modo con el virrey Amat, el famoso virrey Amat de la Perricholi, y va a convertirse además de un poeta muy curioso que hace este famoso libro 5 metros de poemas, en un activista del Partido Comunista en sus inicios, o socialista, que después se vuelve comunista, y va a terminar en España, donde muere y donde está enterrado, entiendo que en algún cementerio por Guadarrama, si no me equivoco, ¿no? Y ese es un caso. El otro es, por ejemplo, el de Martín Chambi, que es un genio de la fotografía, que es un niño que nace en un pueblito perdido en Puno y que ve ahí a unos señores que tienen que ver con unas minas que hay cerca de su pueblo y queda deslumbrado por el aparato fotográfico, la gran novedad de la cámara fotográfica. Este niño, este adolescente, viaja a Arequipa, entra a trabajar en el estudio de Max T. Vargas, donde conoce a los hermanos Vargas, que son dos adolescentes como él, que también están haciendo sus pininos fotográficos, y hacen amistad con el hijo del dueño de este estudio, con el hijo de Max T. Vargas, que se llama Alberto Vargas, que será el autor de las famosas Vargas Girl, estas chicas Vargas que inundan las revistas americanas de los años 20, 30, etc. Bueno, pues resulta absolutamente curioso que se produzcan todos estos fenómenos más o menos de manera simultánea. También creo que es importante recordar que hay dos figuras que surgen precisamente a fines de los años 10, de la década de 1910, inicios del 20, que van a tener un gran peso en la historia política y cultural del Perú, que son desde luego ambos seguidores de un intelectual también muy destacado como González Prada, pero que son, en el caso del norte, Víctor Raúl Ayala Torre, que es un personaje que también participa, influye mucho en todas estas vanguardias, y desde luego José Carlos Mariátegui, que es el gran promotor de la revista Amauta, el fundador del Partido Socialista, etc. No sé si podríamos hablar un poco de ellos. Bueno, precisamente justo los recorridos que has destacado tienen mucha relación con lo que estaba yo intentando exponer, ¿no? Esos recorridos de intelectuales estrella en Perú no son tampoco casualidad y muchos y coinciden entre muchos de ellos. Es decir, el viaje de provincias a Lima y de Lima a Europa y muchas veces de vuelta a Perú, ¿no? En cualquiera de las ciudades es muy común, muy común. O sea, muchísimos de los intelectuales lo hicieron. Sobre Mariátegui, bueno, de hecho el último número del Boletín Titicaca del año 30 está dedicado a José Carlos Mariátegui, una de las grandes figuras, padre del pensamiento de izquierdas, ¿no?, en Perú, diría yo.
Y bueno, pues José Carlos Mariátegui fundó la revista Mauta, que corre en los mismos años que el Boletín Titicaca, del 26 al 30. Sí que es verdad que la revista Mauta tuvo distintas épocas, fue un poco más cambiante, diría yo, que el Boletín. El Boletín se conservó un poco más homogéneo y bueno, pues la revista Mauta se canjeó con el Boletín y dialogaban al mismo nivel, ¿no? Mariátegui fue un intelectual muy respetado en el Perú, y también fundó una revista que a mí me interesa mucho, que se llama Labor, cuyo facsímil, por cierto, también estaba en la exposición sobre Amauta en el Reina Sofía. Y bueno, pues esta revista Labor es importante porque es una de las primeras en las que se da voz realmente a campesinos del Perú, a indígenas, a la clase obrera, digamos, ¿no? O clase campesina, como queramos llamarla. Esto no sucede ni en Amauta ni en el Boletín, lo podemos conversar después, ¿no? Pero bueno, es uno de los problemas de representar al indígena o darle la voz al indígena, ¿no? Y yo creo que Mariátegui merece ser rescatado sobre todo por eso. Con respecto a Aya de la Torre, pues como ya saben, integraba el Grupo Norte, la Bohemia de Trujillo, junto con César Vallejo, fundó el APRA, el famoso partido político que hoy en día sigue funcionando en el Perú, aunque muy desvirtuado, ¿no?, de sus orígenes. Y Aya de la Torre, bueno, es una figura sobre todo conocida en el ámbito político muy, muy destacable, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Claro, yo creo que comentar es importante sobre el contenido de la revista El Boletín. Si nosotros revisamos rápidamente, esta es una representación del gran grupo Orcopata que dirige Gamaliel Churata, el autor del Pez de Oro. En los primeros números, que el primer tramo para nosotros tiene que ver con 24 números, se hace un análisis de las publicaciones poéticas de la época, fundamentalmente del libro Ande de Alejandro Peralta y también el poemario Falo de Emilio Armaza. Se analiza, se indica algunas características de la vanguardia literaria, porque como todos sabemos, en esta época ya prácticamente culminó el modernismo y nacen estos poetas peruanos, americanos, incluso en Europa, la vanguardia. ¿Cuál era el contenido? Fundamentalmente, Churata indica la poética en Ande se caracteriza por tocar temas de la marginalidad. ¿Eso qué significa? La vanguardia literaria en el Perú, fundamentalmente en Puno, toma como mensaje el tema del indio, el tema del poblador andino, pero no desde el punto de vista decorativo, el indio que está colgado en un almanaque, sino examina, presenta al indio de carne y hueso, que está postrado en el hambre y en la miseria y en la explotación. Alonso hablaba de la situación, de los problemas sociales que existían en ese momento en el Perú, y también Marta, estamos en pleno oncenio del gobierno de Leguía, el segundo gobierno de Leguía, 1919-1930, donde la situación política, no solo por la crisis económica y social, era totalmente difícil. Estamos observando que los indios, Puno más o menos tenía, de acuerdo a las estadísticas que manejamos, entre 1900 a 1920, alrededor de 10.000 habitantes. Es decir, los indígenas estaban en el abandono total. Y solo en Puno teníamos hasta 1920 formación en el nivel primario, no había secundaria, menos universidad, y los jóvenes tenían que viajar a Arequipa a estudiar en la Universidad Nacional de San Agustín, etc. Entonces, el primer tema de esta vanguardia literaria en Puno, el tema de los marginados, el indio, su paisaje, sus fiestas, su forma de vida, su vestido, pero también el tema de la reivindicación social. Como diría alguna vez el gran poeta y crítico literario don Carlos Bousoño, ¿cuál era la labor del crítico? Y esa era la imagen nuestra, demostrar por qué es literario el texto y por qué se escribe así, el tema del contexto. El otro tema es la originalidad. Es decir, cansados los poetas modernistas del lenguaje, de la métrica, el soneto, la asonancia, la disonancia, ellos quieren mostrar un lenguaje nuevo, rompiendo las normas gramaticales, el mismo Vallejo en Trilce, como tú habías comentado.
Y el otro tema tiene que ver fundamentalmente con, digamos, entender que la literatura está íntimamente ligada en ese tiempo y hoy también seguramente al aspecto social. Entonces son tres temas fundamentales de la vanguardia en el Perú, en este caso el movimiento Orcopata, bajo la dirección de Arturo Peralta Miranda. El otro aspecto del boletín, en los 35 números que tenemos, es que se publican comentarios de las grandes publicaciones del mundo, de revistas de México, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Cuba, etcétera, y también las revistas nacionales. Entonces, y uno se pregunta, miren, casi a 4.000 metros de altura, ¿cómo estos jóvenes, estos intelectuales de vanguardia tenían información? ¿De dónde les llegaba la información? De América y de Europa, incluso temas de la poética italiana, de España, etcétera, tenían una información extraordinaria. Entonces, son temas importantísimos que es importante también recordar, ¿no? Sí, bueno, de hecho, precisamente, bueno, ahora ya no, porque con Internet quizá estamos más conectados, ¿no? Claro. Pero desde luego a principios del 20 había mucha más conexión entre los países de América del Sur que de la que había en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿no? El boletín Titicaca circuló tanto porque Puno en realidad geográficamente tiene una situación muy provechosa para el comercio por tierra, ¿no? Entonces muchas veces las publicaciones que sucedían en Buenos Aires o incluso en Santiago de Chile, en Uruguay, incluso Brasil, pasaban por Puno para entrar al Perú, ¿no? Es decir, que incluso Puno se considera geográficamente un punto clave en esos años. Efectivamente, los temas que tocan, digamos, lo interesante de esta vanguardia puneña, que María Teguila llamaba indigenismo vanguardista, uno de los elementos que yo destacaría es sobre todo el afán por rescatar una tradición local y regional, pero de insertarla dentro de una corriente moderna, ¿no? De la modernidad vanguardista. Eso es uno de los elementos que realmente hay que destacar de un movimiento indigenista y vanguardista como el Boletín Titicaca, ¿no? Por un lado, reivindican la cultura autóctona, este indigenismo vanguardista, es decir, en Perú, y es una de las cosas que he estado estudiando durante años y que me parece que no se puede hablar de vanguardismo en Perú sin hablar de indigenismo, ¿no? Y mucho menos en regiones andinas. Entonces, por un lado, quieren reivindicar la cultura autóctona, pero al mismo tiempo que quieren reivindicar esta cultura autóctona y poner en el centro al indígena, a ese indígena de carne y hueso, al mismo tiempo este grupo de intelectuales está hablando de sí mismos, porque es un grupo de intelectuales mestizos, muchas veces mestizos, ¿no? A veces blancos directamente, ¿no? Pero nunca indígenas. Este grupo es una nueva clase social, es decir, este grupo que ha conseguido estudiar y que ha conseguido viajar y que ha conseguido editar este boletín es un grupo, una especie de nueva clase media social emergente que necesita un lugar desde el que hablar. Las revistas vanguardistas muchas veces funcionaron como voceros, ¿no? Como lugares en donde estos grupos nuevos emergentes podían expresar y definirse como clase, que es uno de los puntos más importantes de las revistas vanguardistas. En el Boletín Titicaca, todo este grupo de intelectuales emergentes consigue hacerse una voz y una voz desde la que observar el mundo que les rodea, definir una identidad que sea andina, que los integre y al mismo tiempo integrar una modernidad que viene desde fuera. Y eso, por un lado, es muy moderno, muy interesante, pero también es muy problemático. Y es lo que se ha problematizado luego siempre a lo largo del siglo XX y XXI y a día de hoy seguimos con este dilema, ¿no? Por un lado, cómo reivindicar la cultura indígena, cómo reivindicar al indígena sin ser indígena, ¿no? Cómo esa representación del indígena, hasta qué punto esa representación del indígena es legítima. Entonces, bueno, pues ahí podemos entrar en un debate muy, muy interesante, muy intenso, pero es uno de los debates que vertebran a esta vanguardia y sobre todo a la vanguardia indigenista andina. Ellos hablan en nombre de un indígena que les interesa, por un lado que les interesa rescatar como estandarte identitario, como estandarte de su propia identidad, pero por otro lado se identifican con el indígena, pero no son indígenas. Entonces es este juego siempre problemático que creo que rezuma en estas páginas del Boletín Titicaca y que me parece interesante, bueno, pues leerlo desde ese punto de vista. Sin duda.
De todas maneras, habría que hacer algunos matices en relación a eso, porque, por ejemplo, Inocencio Mamani, que es una figura muy importante en el movimiento Orcopata, es un indígena, así como Martín Chambi, que es una figura central en la renovación de las artes visuales y de la fotografía del Perú, es un indígena que va a trabajar con autores criollos o mestizos, etcétera, etcétera. Pero efectivamente creo que ese es un punto central. Me parece también muy interesante quizá incidir un poco en las conexiones con la creación vanguardista que en ese momento se está dando en América Latina, por lo menos. Creo que hay hasta texto, bueno, hay por supuesto Vallejo, he visto que hay un poema o más de un poema de Vallejo en la revista, en Boletín Titicaca. Me parece que hay algo de Neruda o hasta Borges, creo que aparece en sus páginas, es así, ¿no es cierto? El ultraísmo, desde luego Hidalgo, que es un personaje que está allá en Buenos Aires haciendo toda esta carrera vertiginosa y escandalosa de vanguardismo, y que también tiene mucho que ver el boletín con el grabado, que es la técnica dentro de las artes visuales que privilegia y que va a tener gran desarrollo con el indigenismo peruano, precisamente Sabogal y otros artistas. Yo quisiera también preguntarles un poco sobre la formación autodidacta. Dante hablaba que no había universidad en Puno, y el caso de Churata en particular y de su hermano Alejandro, pero Churata es un gran lector, es un ávido lector, tiene una formación, lo nota uno leyendo su prosa, su obra mayor, que tantas veces citada ahora por Dante, como es El pez de oro, del que hablaremos en un momento. Es un autor voraz, es un lector voraz, perdón, pero no va a ninguna universidad, pasa del colegio. ¿Cómo es esta formación académica? La mayor parte de biógrafos de Churata, Churata vive en el Perú, el 30 fue director de la biblioteca de Puno. Yo he revisado la biblioteca de Puno, el 30, hemos encontrado el sistema de archivos de tal manera bien estructurados en esa época, el 28, 29, 30, cuando Churata fue director de la biblioteca de Puno. O sea, ya se nota un trabajo serio, el cuidado de los libros, etcétera, las revistas desde entonces. ¿Qué pasa con Churata? Churata es arequipeño. Hemos encontrado claro que es un dato histórico, adicional, complementario para muchos, pero la mayor parte de biógrafos indican que Churata es puneño. Y nosotros, en el 89, prácticamente encontramos la partida de bautismo en la Catedral de Arequipa y presentamos a los biógrafos para indicar que efectivamente Churata fue bautizado en Arequipa. O sea, estamos hablando de un escritor arequipeño, Gamaliel Churata, que hizo su vida literaria en Puno y más o menos 30 años en Bolivia, cuando en 1957 presenta esta gran obra, El pez de oro. Incluso fue distinguido como el escritor nacional, o sea, el escritor boliviano, lo presentaron como escritor boliviano, pero él tuvo que renunciar al premio del mejor escritor del momento en La Paz y regresa al Perú el 67, muriendo el 69, olvidado en la capital del país. Entonces, Churata tuvo una formación, prácticamente fue autodidacto, solo estudió algunos años de la primaria, pero gracias a sus lecturas, incluso en El pez de oro cita a Cervantes, cita a Marinetti, cita a otros intelectuales de la época, ¿no? Entonces estamos hablando de un intelectual con grandes lecturas. Incluso yo podría indicar que habría leído a Saussure, porque él habla de la arbitrariedad en el signo para presentar sus mensajes en lengua quechua y aymara. Y no solo las relaciones entre el significante y el significado. Entonces estamos hablando de que la obra de Saussure se publica el 1916, gracias a sus discípulos, pero tenemos ahí la figura, por ejemplo, de Churata, que en El pez de oro empieza a hablar de estos temas. Es decir, una formación íntegra, un personaje que ha tenido una autoformación, porque ya él parte más o menos a los 25, 26 años a La Paz para hacer su trabajo, fundando una serie de centros culturales en La Paz, por ejemplo, la revista Gesta Bárbara y otros, ¿no? 30 años de publicaciones en diarios, en periódicos de Bolivia. Para muchos era uno de los escritores más importantes de Bolivia, pero no.
un peruano y arequipeño de nacimiento, ¿no? Bueno, ahí habría que insistir también en la figura de Encinas, porque en realidad Claro. Encinas dirige esta escuela fiscal, Así es. pero después va a ser el gran rector reformador de la Universidad de San Marcos. Así Va a estar es. en Oxford, en Berlín, Cierto. en Barcelona, va a tener una trayectoria académica destacadísima y va a mantener siempre contacto con sus discípulos puneños, sus discípulos y paisanos. Yo tuve ocasión de conocer a la hermana menor de Encinas, la señora Aurora Encinas, que era una destacada profesora que había sido muy amiga de Churata, me contó muchas anécdotas de Churata, y mantuvieron una relación, desde luego, muy estrecha, de amistad, de afinidad. Todas estas personas ligadas a Encinas, al maestro Encinas, y desde luego al grupo Orcopata. No sé si quieres hablar un poco de... Perdón, es que estaba pensando que este perfil autodidacta, si no recuerdo mal, Mariátegui también fue autodidacta. Mariátegui. O sea que también es una cosa un poco de época, ¿no? De la época, vaya, que eran... Bueno, y con esto ya, vamos, que por mi parte no quiero añadir nada más, pero sí que quería destacar lo que has comentado sobre Vallejo, porque publicaron varios poemas de Vallejo, incluso una notita sobre el poemario Ande, ¿no? Porque, como ha dicho Dante, el boletín Titicaca surge primero como una especie de hojilla para publicitar el poemario Ande, ¿no? de Alejandro Peralta. E incluso entonces aparece una pequeña nota de César Vallejo sobre ese poemario, porque los dos primeros números sobre todo, pero luego continúan, son reseñas, notas de poetas o insignes, escritores intelectuales sobre ese poemario, ¿no? Entonces a Vallejo lo publican, lo admiran, etcétera, pero en un momento dado hay una pequeña polémica que ahora no quiero entrar en ella porque no la recuerdo muy bien, pero sí sé que de los artículos que Vallejo publicaba en Perú, o sea, Vallejo desde París publicaba artículos en varios periódicos peruanos. El Comercio. Sí, en El Comercio, pues en el norte de Trujillo, en varios. En Mundial, etc. Y en esos artículos hablaba de su vida parisina, ¿no? Pues de las cosas que hacía ahí, de las cosas que veía, etc. Y atacaba muchas veces las modas vanguardistas. Por ejemplo, tiene un artículo contra el surrealismo, o lo llamaba el superrealismo, y también tiene un artículo en el que habla de que no hay una identidad americana. O sea, él está criticando a estos autores latinoamericanos que radicaban en París, que pretendían que por ser americanos tenían una especie de americanidad insustituible, ¿no? Y entonces él estaba contra eso, decía que la sensibilidad americana se mostraba al escribir de una manera genuina, ¿no? Pero no mencionando al indio o mencionando paisajes americanos, etc. Entonces esto molesta un poco, creo, a los orcopatas, y hay un texto aquí de Churata, bueno, en uno de los números, en el que, del 27, pero bueno, hay más, porque yo los he mirado, lo que pasa que hace muchos años y no me acuerdo, en el que atacan a Vallejo por hacer estas afirmaciones, ¿no? Entonces es curioso porque también es, como decía, es un formato que permite también la discusión y las definiciones continuas de qué es lo que somos en este grupo, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo en este grupo, en este boletín y en el país, ¿no? Cómo estamos definiendo nuestra propia modernidad vanguardista. Bueno, yo quisiera, antes de invitar al público, quizá quiera hacer algunas preguntas, mencionar esta edición en cátedra que salió hace unos pocos años, precisamente del famoso El pez de oro de Gamaliel Churata. Es una magnífica edición que hizo Elena Usandizaga, es una profesora que vive en Barcelona. Recuerdo que tuvimos el gusto de presentarla con Raquel Caley en París hace algunos años y creo que viene a colación pues, hablar de esta edición magnífica del Pez de Oro, porque se trata de un libro enorme, que algunos lo consideran la Biblia del indigenismo. Es un libro poliédrico, extraño, una mezcla de ensayo, relato, poesía, con una serie de reflexiones audaces, algunas extrañas, igual muy complicadas, otras muy diáfanas, pero siempre con un aliento poético extraordinario y una gran sensibilidad para los temas vinculados a la cultura andina, al mestizaje, al que recusa en parte, siendo él al mismo tiempo un evidente exponente del mestizaje peruano. En fin, creo que es un libro
fundamental. No sé si quisieras decir algo. Yo creo que a partir de la década del 90 del siglo pasado, más o menos 30 años, Churata se constituye en uno de los escritores peruanos más leídos, no solo en el país, sino en América y también seguramente en Europa, porque tenemos una edición extraordinaria. Churata publica justamente en 1957 El Pez de Oro en Bolivia, la editorial Kanata. Para muchos, en 2 palabras, ¿y de qué trata El Pez de Oro? Dirían los críticos, es todo y es nada. En la introducción del Pez de Oro, y al final dice, solo para mentes acuciosas. Es decir, está escrito en español, hay fragmentos en quechua, en aymara. Entonces eso significa que usted debe conocer estas lenguas. Para Churata las lenguas cuica, no necesariamente, pero es importante, indica, para estas mentes, ahí tienen el lexicón en la parte final del texto. La primera parte del Pez de Oro es una especie de panorama de la literatura americana. Homilías del Cori Chaywa. Ahí hace un balance de la literatura española y de la literatura americana, con algunas características, y llega a la conclusión de que la literatura peruana debería escribirse en lengua cuica, es decir, en quechua y en aymara. Pero tuvo una serie de prácticamente críticas sobre este punto de vista. Sin embargo, yo podría decir que no solo trata en la primera parte de este tema panorámico de la literatura, sino también temas filosóficos, temas pedagógicos y temas de carácter social. Entonces, revisar en este momento El Pez de Oro, comentar de manera... Hay varios estudios, por ejemplo, tenemos un estudio de Miguel Ángel Guamán, que ha trabajado en el profesor de San Marcos, sobre la estructura del Pez de Oro. Yo creo que en el momento debe ser, yo he visto varias tesis en San Marcos y en San Agustín, que recién se están haciendo estudios en profundidad sobre esta obra publicada en 1957. Miren, tantos años ha pasado, y desde la década del 90, y gracias, quizá eso entre comillas, de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se presentan en primer lugar estos estudios del boletín, y luego San Marcos con el profesor Guamán, prácticamente los estudios ya son mayores, ¿no? Habría quizá que destacar también que en El Pez de Oro, en este primer análisis que se hace del proceso de las letras peruanas, que por cierto era un tema muy común en los años 20, ¿no? Hay una serie de ensayistas, hay una figura también, un intelectual puneño muy importante, que es Federico More, que es un magnífico periodista, más bien conservador, de una familia importante de Puno, que va a Lima, cuyo hermano Ernesto y Gonzalo More van a ser íntimos amigos de Vallejo en París y tal, y ellos, Federico hace igual una valoración de las letras peruanas. Pero una cosa que sorprende mucho en el caso de Churata es que en este lenguaje que busca, cuál es el lenguaje, cuál es la lengua, perdón, en la que debiera expresarse la literatura peruana del futuro, él simpatiza mucho con el proyecto de Guamán Poma, que es un autor en ese momento muy poco estudiado, pero que a Churata le fascina, porque de algún modo él hace un experimento a lo Guamán Poma, digamos. Hay que decir por lo demás que es un prosista barroco, castizo, magnífico, con una prosa muy buena, muy bien, muy sólida. Pero además de Gamaliel Churata, creo que también hay que mencionar a su hermano, el poeta Alejandro Peralta. Alejandro Peralta, si no me equivoco, el año 67 ganó muy merecidamente el Premio Nacional de Poesía porque se publicó su poesía reunida en el Perú, poesía de entretiempo, y mereció el Premio Nacional de Poesía. Es un poeta que está siendo también reivindicado, precisamente Marta Ortiz Canseco hizo una magnífica antología de la poesía de vanguardia peruana de los años 20, publicada hace pocos años. Tuve el gusto de estar en la presentación que fue en Casa de América, recuerdo, donde está además un poeta muy amigo de los Orcopata, que era Guillermo Mercado, a quien Dante y yo hemos conocido bastante de jóvenes. Y he visto que acaba de salir una estupenda antología en España, un taco así considerable, hecha por Juan Manuel y Juan Bonilla, donde figuran también
muchos de estos poetas que están en Boletín Titicaca y desde luego que forman parte de la vanguardia de esos años y en particular Alejandro Peralta. No sé si quisieras decir, Marta, algo sobre Alejandro Peralta. Bueno, Alejandro Peralta, como bien sabes, lo incluí en mi antología, ¿no?, de poetas vanguardistas y, bueno, en realidad yo trabajé sobre todo sus dos poemarios de los años 20 y 30, que son Ande y El Collao, que si no recuerdo mal el Collao es del 32. Bueno, no lo tengo por aquí. El Collao es del 34, Ande del 26, esos son los dos poemarios que yo trabajé y bueno, tengo aquí la edición facsímil de los dos, una edición que salió en la Universidad Católica y que también contienen ese tipo de grabados tan representativos de los poemarios de la época y del Boletín Titicaca, ¿no? Unos grabados maravillosos de bueno, pues estilo indigenista, al estilo de Julia Codesidos, Abogada, etc. Y bueno, pues son unos poemas excelentes que, como se ve reflejado en realidad en todas las reseñas que publican en el propio boletín, ¿no? Es decir, sobre todo Ande, fue un poemario muy difundido, muy leído y muy querido por muchos de los poetas, ¿no? De cualquier edición y cualquier estudio que se haga sobre esta época es poco, o sea, porque incluso yo estuve estudiando esa época en el año 2008 y desde entonces ya son 12 años, casi no he visto que haya salido, o sea, no son poetas ni poemarios que se estén rescatando demasiado, así que también esa antología es una grandísima noticia y sobre todo en una antología de toda América Latina, ¿no?, que integre poetas tan desconocidos dentro de los poetas canónicos de otros países americanos. Muy bien, nos quedan unos pocos minutos. No sé si hubiera algunas preguntas del público. Mientras van ordenando algunas ideas, si citaste a Carlos Oquendo de Amat y Ande de Alejandro Peralta. Oquendo tiene un hermoso poema a la madre y también Alejandro Peralta. Cuando Oquendo se refiere a la madre en este poema, en este libro 5 metros de poesía, ¿no?, dice: tu nombre viene lento como las músicas humildes y de tus manos vuelan palomas blancas. ¿Y qué hace Alejandro Peralta? A la mujer andina, a la mujer indígena, le dice Venus de bronce, ojos mojados de totorales. Y podrá recordar el gran lago sagrado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde el hombre andino edifica su grandeza. También diría Alejandro Peralta. Sí, maravilloso. Muy bien. Don Fermín. Me ha parecido muy interesante la observación del necesario indigenismo de toda vanguardia y la discusión que ha habido desde Efraín Cristal sobre que el origen del indigenismo es siempre una periferia al mundo indígena, pero es curioso que alrededor de este movimiento cosmopolita y modernizador surge una conciencia del siglo que has destacado por la identidad. Y a mí me parece que el planteamiento de Efraín peca de positivista, es decir, de no ver que en el contexto en que el vanguardismo se mira a sí mismo y busca el pasado, está suscitando también un afán de participación de las comunidades indígenas, naturalmente de unos sectores minoritarios que saben o han salido fuera o saben leer. Entonces, ¿no te parece que el origen alienante del indigenismo, en cuanto que no es de la propia comunidad, olvida el contexto referencial que siempre tiene la identidad y que muchas veces las personas que salen fuera, los migrantes, no son los que se olvidan de la patria, son normalmente los que más piensan en ella, los que enseguida reaccionan. ¿Qué piensas, por favor? Bueno, a mí lo que normalmente es lo que más problemático me suele parecer es cuando los propios autores, normalmente mestizos o blancos, se refieren a sí mismos como indios, que sucede muchísimo en la poesía de la época. O sea, hablan en primera persona como si fueran indios. Y eso creo que es lo problemático en términos identitarios.
con respecto a quién definía la patria y quién se acordaba más o menos, sí creo que los que salieron tienen una nostalgia mayor, pero la reflexión sobre la identidad nacional es conjunta, o sea, todos están en eso. Digamos que en comienzos del 20 entra en la carrera identitaria, entra la figura del indígena, no como había estado en el siglo XIX, como ha estudiado Efraín Cristal, sino de una manera, como decía Dante, más de carne y hueso. O sea, el indígena toma una, y esto es un logro de las vanguardias y del indigenismo, el indígena toma una identidad muy distinta a la que tenía, ¿no? Como decorativo, pero no termina de ser una voz, un sujeto agente, ¿no? Ese es el problema, en realidad, en mi opinión. Tendremos ocasión de invitar a nuestro querido amigo Efraín Cristal, espero que pronto, porque entiendo que está pasando una temporada en Berlín. Yo solo puntualizaría al respecto un detalle. Creo que quizá también habría que pensar en el indígena como campesino, que es un gestor de cultura campesina a su manera, y el indigenista de raíz campesina indígena, pero que pasa a convertirse en una figura más bien intelectual o artista, académica, etc. Y en el caso de Puno, aparte del citado ejemplo de Martín Chambi o de Inocencio Mamani, hay, por ejemplo, una figura que es Choquehuanca, ¿no? Francisco Choquehuanca Ayulo, que es un mestizo de ilustre sangre indígena, noble, con títulos nobiliarios y tal, descendiente entiendo, del último de Huayacapa, que tiene un gran abolengo, que es una gran figura igual del indigenismo. Entonces, ahí hay unas fronteras que no son tan rígidas en realidad, ¿no? Me parece que es que también, es un proceso o sea, más digamos complejo. que yo creo que ahí la intersección raza-clase es muy difícil de... Exactamente. Porque evidentemente, claro que hay indígenas que pueden acceder o acceden, pero ahí se cruza la clase social, ¿no? Exacto. Bueno, nos queda... Sí. Casi no me atrevo. En primer lugar, muchísimas gracias por esta velada tan importante. Yo le conozco, bueno, hay lagunas en la ignorancia. Yo me ocupo de Ramón Gómez de la Serna. Y entonces, ocupándome de Ramón Gómez de la Serna, lo único que sé entre las relaciones entre el indigenismo y Ramón Gómez de la Serna es la pequeña felicitación, la breve felicitación que le hace a Peralta, creo que en el número 2, ¿no? Entonces yo quería preguntar, bueno, Alberto Hidalgo, que tan criticado fue y tan crítico ha sido, sin embargo con Ramón mantenía una relación muy especial. Yo quería preguntar, dentro de mi ignorancia, yo les agradezco infinitamente esta velada. Carmen de Burgos, por ejemplo, que era una mujer tan progresista y tan al día, ¿ha tenido alguna relación con los indigenistas? Una pregunta. Y Pombo, el café Pombo, que ha sido un puente imprescindible, ¿no?, entre Hispanoamérica y España. Da información, si hay algo en este sentido. Yo no lo sé, o sea, lo de Carmen de Burgos no lo sé, no puedo responder a eso. Y con respecto al Café Pombo, yo diría que sobre lo que yo conozco de vanguardia peruana es que no tenían tanta relación con España, en realidad era más relación con Francia, ¿no?, diría yo. Entonces, pero vamos, tampoco puedo responder muy específicamente a esto. Quizá el caso de Hidalgo, Alberto Hidalgo es un poeta arequipeño de la vanguardia, publica algunos poemas en el primer trabajo del Grupo Orcopata, en La Tea. Yo he visto 2 poemas de Hidalgo en el número 12 de La Tea, es una revista de Gamaliel Churata típicamente modernista, que también es otra joya literaria que está en nuestro poder, que posiblemente este año la Universidad Nacional de San Agustín presente la edición facsimilar. En esa misma revista encontramos, digamos, poemas de Borges, del argentino, de Chocano y de los poetas arequipeños, César Atahualpa Rodríguez, Percy Gibson y, como no, de Alberto Hidalgo, uno de los poetas más importantes del siglo XX en el Perú y arequipeño también de nacimiento. Yo creo que Hidalgo pasa por Madrid, me parece, tiene algún tipo de relación con Gómez de la Serna, si no me equivoco,
pero creo que el que permanece también en Madrid algunos meses o no sé cuánto tiempo y conoce a Gómez de la Serna es otro poeta que se llama Alberto Guillén, que es un poeta muy interesante, igual vanguardista, un poeta muy egocéntrico, pero muy interesante, que hace unas ediciones muy bonitas en Arequipa, el famoso Gilberto Portugal, y que habla mucho de Gómez de la Serna. Me parece que inclusive lo entrevista y algunos libros en prosa que escriben estos poetas. No recuerdo si, por ejemplo, en Diario de mi Sentimiento de Hidalgo hay una mención a Gómez de la Serna, pero entiendo que sí es una figura que atrae, que la citan y pasan por Madrid. También hay otros poetas menos conocidos, Luis de la Jara, por ejemplo, que también es un vanguardista que igual pasa por Madrid, desde luego el propio Vallejo. Y Pablo Abril de Vivero. Y Pablo Abril de Vivero. Entonces sí hay una relación constante, permanente con algunas de las figuras y entiendo que con Gómez de la Serna sí, no es un tema que haya estudiado, pero creo que es una pista interesante. Bueno, nos ha ganado el tiempo, pues les agradezco mucho a Marta y a Dante y por supuesto agradecemos la presencia de todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.